Mis hermanas y hermanos, espero que estén pasando un lindo día, que la gracia y la paz que viene de nuestro Señor Jesucristo habite en su corazón y en su vida. En este día en que nos encontramos nuevamente en su programa Creciendo en el Espíritu y en la intimidad de su hogar, queremos ofrecer al Señor a través de la oración la vida nuestra y la vida de todas y todos nuestros hermanos, particularmente de aquellas hermanas y hermanos que están o se hallan en condición de enfermedad, que están ahí en sus hogares, por las hermanas y hermanos que ya son adultos mayores y que por su condición de edad ya no salen, pero que tienen la sintonía permanente de Canal 23, Angelus TV, de los que nos siguen por Facebook y por YouTube. Quiero darle gracias a Dios por sus vidas, por ustedes, y quiero pedir al Señor para ustedes toda clase de bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El sacramento del amor. Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, yo quiero que donde yo estoy, estén también los que tú me has dado, para que contemplen mi gloria, la que tú me has dado porque me has amado antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu nombre y se los seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me amas esté en ellos y yo esté en ellos. Palabra del Señor. A la luz de la palabra de Dios, meditada en el Evangelio de Juan, reconociendo a Jesús como el sacramento del amor, instituido en la Santa Eucaristía, anhelada y deseada por muchos, y para muchos sacramentalmente la fuerza para caminar, para otros espiritualmente la fuerza para resistir. Sacramento del amor. Señor Jesús, se desborda contigo lo indecible, como nos dice el Concilio de Trento, nuestro Salvador, instituido como sacramento, en el cual nos dio todas sus riquezas, riquezas de su divino amor para nosotros los hombres, y se quiso quedar en esta monumental maravilla. Santísima Eucaristía, don divinísimo, salido de lo más íntimo del corazón del mismo Redentor, que quería esta estrechísima unión con nosotros los hombres. Eucaristía que consuma el supremo abrazo de Jesús con todos nosotros. Por eso atrae mi corazón al mirarte en la cruz, cuando sos levantado sobre la tierra y atraes a todos hacia ti. Llévame hacia ti. Y porque se dio por amor, ahora se cosecha en el amor. Pues al darnos además tu comunión, has establecido con nosotros una unión tan íntima que cuando te comulgamos, nuestro corazón se une a tu corazón, nuestra sangre se funde en tu sangre, todo nuestro ser se llena de ti, y ya no somos nosotros, sino que eres tú dentro de nosotros, porque nos conviertes en sagrario tuyo. Qué don más maravilloso nos has querido regalar, y por ese don te damos gracias, te admiramos
y deseamos tenerte siempre como nuestro amigo y como nuestro hermano. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridas hermanas y hermanos, el don más grande, el don maravilloso que Jesús ha querido darnos es su mismo cuerpo, es su misma sangre. Por eso yo siempre insisto en esa invitación especial a ustedes a que podamos tener esos encuentros siempre en la compañía de Jesús sacramentado. En este día, en que es un día muy especial, quiero también meditar con ustedes en su programa Creciendo en el Espíritu, dos palabras únicamente: iluminación y discernimiento. Así se llama el tema de ahora: iluminación y discernimiento. Fíjense que para tocar estas dos palabras, iluminación y discernimiento, quiero hacer como una breve conclusión, porque he venido dando a conocer mediante estas catequesis espirituales el cimiento que nosotros tenemos que poner, o muchos pudieran decir el muro que tenemos nosotros que levantar ante el enemigo, que es enemigo común, el maligno. Y por eso hemos venido hablando de esos demonios, especialmente el pecado estructural, pecado social, del demonio de la ceguera, del padre de la mentira, porque, como les decía en programas anteriores, no podemos nosotros crecer en la vida espiritual si antes no sabemos y no conocemos cuáles son las armas que el enemigo utiliza para derrotarnos en la fuerza espiritual. Y esas armas del enemigo ya las hemos venido mencionando en programas anteriores, pero les recuerdo: la mentira, la falsedad, la ilusión y el pecado en todas sus formas. Esa realidad que toca a la vida del hombre y que muchas veces lo domina, nosotros la hemos definido como esclavitudes, y el hombre, esclavo de sus desenfrenos, esclavo de sus pasiones y esclavo de las artimañas del diablo. Así. Entonces, ahora vamos a comenzar una etapa diferente. Vamos a darle descanso al diablo un poquito. Y vamos a comenzar una etapa que es ya cómo vamos a comenzar a cimentar nuestra vida espiritual desde ese discernimiento, desde ese proceso de conversión, porque hablamos, el tema central ha sido ese precisamente: la conversión, un proceso de toda la vida. Entonces, la conversión, que es un proceso de toda la vida y que lo hemos dicho como ruptura del mal, implica en primer lugar la iluminación, porque la ceguera que nosotros tenemos, ceguera del mundo, ceguera de los hombres, llegada a la condición humana, debilitó nuestra fuerza para luchar contra ese pecado. La ceguera nos robó la libertad, nos robó la capacidad de caminar, la capacidad de movernos por sí solos. En otras palabras, la ceguera nos puede incluso postrar o nos puede dejar en un solo lugar. Y eso en la psicología se conoce como fijación. ¿Qué es una fijación? Ya poniendo el término moderno de la psicología, la ceguera puede hacer eso. Las fijaciones son aquellos desórdenes en el orden de lo psicológico, desórdenes, o pueden ser malos hábitos, o muchos también le llaman compensaciones, en los que una persona puede terminar frustrando su vida.
Entonces, para hablar de la fijación, tenemos que decir que nuestra mente está dando vuelta y vuelta al mismo problema y no lo deja salir. Por ejemplo, un ejemplo claro y con mucho respeto a ustedes lo pongo, pero es una de las realidades más dolorosas hoy. Una persona fijada en un mal hábito de la pornografía, por ejemplo. Es una fijación y la persona va cada día entrando más en ese campo. Y no necesariamente solo en eso, hay otras fijaciones también en las que la persona muchas veces se entrega de manera total y se esclaviza en esa fijación. Entonces dice, eso es lo que hace la ceguera porque te deja fijado en esa realidad y se necesita todo un proceso que la ciencia de ahora le llama psicología o parapsicología o psiquiatría, donde mandan a la persona porque ya esa fijación llegó a convertirse en ella en una enfermedad. Una enfermedad. Imagínense todo lo que puede causar en el ser humano el caer en esas realidades que son, como ya les decía, cegueras fruto del padre o príncipe de la mentira. Pero como ya dije que lo vamos a dejar a un lado, entonces vamos a hablar de esa luz que ilumina. Entonces, la iluminación es la luz que ilumina a todo hombre que vino a este mundo, nos dice Juan 1:9. Y de ahí que el evangelista San Juan, en su rica simbología, presenta a Cristo como luz. Y ojo, porque Jesucristo también viene a presentarse en sí mismo como una luz que alumbra a las naciones, pero que también ilumina los corazones. Así se presenta Jesús. Y él mismo dice, yo soy la luz del mundo. Y nos llama a nosotros desde ese también simbolismo a ser luz en medio de la tiniebla de este mundo. Entonces, cuando esta simbología de la luz aparece en el aspecto meramente religioso, nos damos cuenta que lo que pretende es iluminar esas zonas oscuras o esas realidades de tiniebla en las que el hombre se encuentra hundido o sometido. Cuando digo sometido, me refiero a que el hombre muchas veces de manera involuntaria está en esa realidad. Tal vez no es voluntariamente, porque la voluntad le puede mover a desear un cambio, pero involuntariamente vuelve a caer por debilidad de la carne. Entonces ahí está la luz y Cristo es esa luz con el otro símbolo, la luz y la vida. Jesucristo es la luz y él mismo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. La luz brilla en las tinieblas, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Vino al mundo como su luz para que los que crean en él no queden más en la oscuridad. Juan 15:9, también en el 18:12 y en el 12:46. El evangelista atribuye una gran importancia a ese símbolo que sin duda alguna en el origen de toda la humanidad y de aquellas primeras razas en la tierra a las que nosotros también de alguna manera debemos nuestra existencia, se sintieron alegres y se sintieron sorprendidos cuando pueden dominar la luz, por ejemplo, cuando aprenden a dominar el fuego. Entonces, hacen esa comparación de símbolo del fuego como algo misterioso, como algo trascendente. Y recuerde usted que Dios mismo se presenta al pueblo
en esa misma simbología que se llama teofanía, que significa una manifestación gloriosa de parte de Dios para conducir la vida del pueblo que había caminado en tinieblas, como dirá el profeta Isaías, y el pueblo que caminó en tinieblas vio una gran luz, una luz brilló para ellos. Pero también en ese mismo símbolo del fuego recordamos aquel pasaje de la Sagrada Escritura donde se nos relata el tema de la zarza ardiente, que es como un fuego que arde sin consumirse. Pero fíjense que, ojo también, porque también el símbolo del fuego que al mismo tiempo purifica, que al mismo tiempo calienta, pero también quema, hace referencia a la otra parte de la inferioridad, o el infierno, o el Hades, o el Averno, o la Gehenna, o el Sheol, distintos nombres, como usted le quiera llamar, pero al final es lo mismo. En el idioma que sea es lo mismo. Es un fuego devorador de aquellas almas que no agradaron la bondad y misericordia de su Creador, sino que más bien se desviaron y buscaron el camino del que les mintió, del que les engañó, de aquel que les sedujo y les llevó al fracaso. Y ya es de más mencionar. Entonces, por eso queremos que esa luz brille en medio de nuestras tinieblas, de nuestros errores, y Jesús viene a decirnos precisamente eso. Yo soy la luz del mundo, yo soy la luz. Y por eso tiene una gran importancia en la Santa Madre Iglesia el signo de la luz, especialmente cuando se entrega al niño en una vela encendida, o a él o a sus padres en el sacramento del bautismo, y se le dice: reciba esta luz para que, iluminado por Cristo, camine siempre como hijo de la luz y pueda perseverar con todos los santos al encuentro del Señor. Entonces, cuando se le dice hijo de la luz, se le está diciendo hijo de la iglesia, se le está diciendo hijo de Dios, hijo de la Trinidad Santísima, y por lo tanto usted debe brillar siempre. Entonces, ese símbolo que nos hace brillar nos hace también recibir en ese momento todas estas virtudes. Y esas son las que deben brillar en nosotros, mis hermanas y hermanos. No va a brillar un defecto, no va a brillar un pecado, eso no brilla, eso es oscuridad. No va a brillar un acto de maldad, no va a brillar el egoísmo, el odio, el rencor, no va a brillar en su vida. Pero cuando una persona intelectualmente supera y gana un título, decimos es un alumno brillante, brilló. O sea, se entregó totalmente, se sacrificó mucho, estudió bastante y es brillante, tiene excelencia, decimos nosotros. Pero cuando solo sacarlo, pobre, está hundido, ese es un haragán, ese no ha aprovechado el tiempo, ese no ha estudiado nada, no brilla, porque la brillantez, bíblicamente hablando, es lo que nosotros podemos ser y podemos hacer. Ser en sí mismo como hijas y como hijos de Dios, y hacer en el espacio en el que nos toca desenvolvernos, que vamos a encontrar ese dualismo, duodos, o sea, el dualismo en la Sagrada Escritura y en la vida nuestra. Nos movemos en ese dualismo, o soy bueno o definitivamente soy malo, o estoy brillando o estoy apagado.
y una candela o una vela apagada, pues ¿para qué sirve? Para nada, para nada. Y que se necesita de un auxiliar que nos ayude, o sea, que nos auxilie en el momento oportuno, porque la luz no depende de nosotros. La luz no depende de nosotros. Por eso la iluminación, mis hermanas y hermanos, viene de Dios. Usted es la vela, pero usted sin luz simplemente es una vela, pero está apagada. Pero cuando ya usted se enciende, entonces usted ya tiene una luz que usted la está generando en su mismo ser, con sus capacidades, con sus potencialidades, con sus dones, con sus carismas, con los frutos que el Espíritu Santo le ha regalado a usted. Pero esa luz no es suya. Esa luz fue dada a usted. Y esa es la gracia del Espíritu Santo. Se apaga esa luz y usted vuelve a ser el mismo candil hollinado. Perdónenme la expresión. O vuelve a ser la misma vela apagada, porque ya no tiene la luz. Entonces, qué importante es, mis hermanas y hermanos, que en nuestra vida espiritual y que en nuestro crecimiento y fortalecimiento de la fe, nosotros tengamos esa iluminación que viene, lógicamente, de la fuerza del Espíritu Santo, pero de nuestro Señor Jesucristo. Es de hacer notar que cuando el Señor Jesús sanó al ciego de nacimiento, en Juan 9 encontramos ese pasaje 1 y siguiente, como señales de la venida del reino que ilumina a los ciegos de corazón. También lo refleja el evangelista Lucas en el capítulo 4, 18. Entonces, ilumina la conciencia. Ilumina, en primer lugar, es una dimensión esencial donde se inserta a ese ser ciego, a ese personaje ciego, en una misión, la misión de Jesús. Su iluminación no es para que usted se quede en un solo lugar. Su iluminación no es para que se quede en un candelero únicamente, allí de manera egoísta. El Señor Jesús ha sido muy claro en el Evangelio cuando dice: no se enciende una luz para meterla debajo de una olla o debajo de la cama. No se enciende. No se construye una ciudad para esconderla detrás de una colina o de un monte. La luz, dice, se pone en lo más alto para que ilumine a todos los de la casa. Que sus buenas obras iluminen su vida y la vida de su hogar. Entonces nos ilumina el Señor con su luz y es parte de la vida nueva. Eso es lo bonito, es parte de la vida nueva que nosotros vamos adquiriendo desde la vivencia misma de la Pascua, del paso. La Pascua significa el paso, desde el paso del Señor por nuestra vida. Y ese paso del Señor por nuestra vida es precisamente la conversión. Es el proceso que usted va siguiendo para alcanzar lo que nosotros en la iglesia conocemos como la vida de la gracia. Y esa vida de la gracia, en adelante, superados todos esos conflictos internos, superadas las fijaciones, superadas las compensaciones, superado el mal que como pecado tomó cuerpo en nosotros y ha ido engendrando vejez y muerte, entonces nosotros, salidos ya de esa ceguera espiritual en la que el Evangelio nos dice que el demonio había puesto en cada uno de nosotros, iniciamos esa misión en la vida de la iglesia. Y esa misión de verdad es que a través del Evangelio se vaya iluminando
nuestra conciencia, aún cuando vayamos todavía encontrando oposiciones, aun cuando vayamos encontrando todavía obstáculos y caídas en nuestra propia vida. Entonces se va dando el proceso poco a poco, poco a poco. No es de la noche a la mañana. No pretenda usted evaluar grandes logros, mi hermana y mi hermano, en el nivel de la fe. No. El Señor Jesús lo dijo claramente: si fuese tan pequeñita como un granito de mostaza, tú podrías decirle a este monte: arráncate de aquí y trasládate al otro lado. Tú podrías tocar a los enfermos y ellos se sanarían, si tan solo tuvieras fe como el tamaño de un granito de mostaza. Entonces, de una manera optimista, cuando usted ya comenzó a dar pequeños pasos en favor de su salvación y en favor de la vida de los que viven a su lado y que le rodean, y usted ya comenzó a hacer cambios de estructura en su propia vida, ya esa es parte del proceso. Y de eso debe sentirse contenta y contento. Cuando comenzó a mejorar sus defectos de carácter, cuando comenzó a darle un sentido diferente a su modo de hablar, o sea, mejoró su vocabulario, ya no hay malas palabras o muchas malas palabras en usted, de repente se van a salir. Es lo más normal que a veces encontramos nosotros en nuestros mismos hogares: las malas palabras, los malos deseos, los pensamientos a veces de pelea, de odio, de venganza en nuestros mismos hogares. A veces es normal. Hay personas o hay familias que como que pelean fuera el pan de cada día, y el día que no hubo un pleito en la casa, ese día fue triste porque no pudimos pelear este día. Entonces a veces sucede eso, y cuando ya se va haciendo ese proceso de liberación, de iluminación, entonces se comienza a hacer el sano discernimiento. Entonces comienza usted un discernimiento, el sano discernimiento. Discernir es comenzar a colar mi propia vida en el colador de la gracia y de la misericordia de Dios. Y ese discernimiento le llevará necesariamente a usted a tener una capacidad de optar, de hacer la opción, una opción fundamental por ser cada día mejor, por ser bueno, como decimos nosotros, y por mejorar aquellas cosas que en su vida ha estado haciendo mal. Ojalá que este programa le ayude a ir haciendo ese sano discernimiento. Yo le recomiendo mucha oración, le recomiendo mucha meditación de la palabra, pero también le recomiendo mucho diálogo con la familia para que esto se vaya dando, y luego pues buscar un director espiritual que pueda ayudarle a hacer el sano discernimiento de lo que mejor conviene a su vida. Y ese director espiritual lógicamente es Dios, ¿verdad? Nuestro hermano Jesucristo. Que el Señor le bendiga, le acompañe y le fortalezca siempre. Amén.